Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado el Señor para estar compartiendo las alabanzas, así como también de las peticiones, de los testimonios, de la lectura bíblica. Ahora ha llegado el momento en el cual vamos a oír y recibir la palabra de Dios, y continuando con el estudio de la carta a los Romanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Romanos para leer desde el verso 15 en adelante. El mensaje de hoy se titula Siervos de la Justicia. Así entonces, si tiene su Biblia, vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 15. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Tú sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de tu palabra. Ha llegado el momento en cual vamos a compartir la exposición de tu palabra. Pedimos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo para hablar aquello que es acorde, aquello que es propio, aquello, Señor, de lo cual, Señor, tú quieres comunicarnos, Señor, mediante el poder y bajo la acción del Espíritu Santo para provecho y edificación de tu pueblo. Dándote gracias en todo, al Señor pedir esto, lo hacemos de acuerdo a tu voluntad y en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, la semana pasada hemos estado hablando de las dos cabezas
de la raza humana, las dos cabezas de la humanidad. Una era una cabeza que llevaba condenación y muerte, y la otra es una cabeza que llevaba una corona de justicia, la cabeza de la cual forma parte de la iglesia, la cual es el cuerpo, lo cual es Cristo. Amén. A medida que nosotros vamos avanzando en el estudio de la carta a los romanos, empezamos a separarnos y a unirnos con Cristo. Justamente la carta a los romanos es la que une a la iglesia con Cristo Jesús. Cuando nosotros leíamos el libro de los Hechos, podíamos ver la vida gloriosa de nuestros primeros hermanos, y muchas veces al mirarnos a nosotros mismos decíamos cómo es que nosotros pudiéramos llegar a vivir esa vida. Justamente el apóstol Pablo, por medio de la carta a los romanos, la introduce a la iglesia a esta vida, separándola del viejo hombre, separándola ya de una naturaleza de pecado, de una naturaleza que estaba corrompida desde el huerto del Edén y que no puede ser enmendada, que no puede ser saneada, que no puede ser restaurada, porque es una naturaleza ya corrompida. Amén. Por ello Dios le dio a ese hombre morir y nacer de nuevo. Y todo esto es justamente de lo cual viene desarrollando el apóstol Pablo. Y aquí nos viene hablando al respecto de que, pues, ¿qué pecaremos para que la gracia de Dios abunde en nosotros? En ninguna manera. Si alguien piensa que porque no hay condenación para el pecado, sino que la única condenación en la cual el hombre puede caer es el no haber creído en Cristo Jesús. Si alguien piensa que no hay condenación por el pecado, por eso puede persistir en pecar, es porque no está bajo la guía del Espíritu Santo. Una persona que verdaderamente fue salvada y que tuvo un nacimiento, recibe un arra, el sello del Espíritu Santo, y comienza a ser guiado por el Espíritu Santo, por lo cual no puede perseverar en el pecado. No hay manera de que esa persona que ha nacido de nuevo, que ha sido salvada, pueda perseverar en el pecado. Por eso muchas personas dicen la salvación se puede perder. El que es verdaderamente salvo no se pierde. Se pierde el que nunca fue salvado, que solamente entró a una organización religiosa o a una organización de hombres en la cual le fueron enseñadas algunas pautas, algunas costumbres, algunas tradiciones de los hombres, pero no le fue puesto el evangelio tal cual es, el cual hace libre. Por eso el apóstol Pablo dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y os hablo por vuestra humana debilidad, como humano les hablo. Así como presentaste vuestros miembros a la iniquidad para servir a la inmundicia, así presentados vivos de entre los muertos vuestros miembros para servir a Dios, para servir a la justicia. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, por su condición de renacidos, por la palabra de Dios y por el Espíritu, preséntense con confianza. Es como si se abriera una licitación para o se hiciera un llamado para un doctor en medicina o un doctor en la ciencia más precisa, que puede ser en neurología, un cirujano del cerebro, ¿no? Que es ese órgano vital del cuerpo que es tan difícil, ¿no? Que uno lo ve en sus funciones. Y si se abriera o si hiciera un llamado, ninguno de nosotros nos presentaríamos a ese llamado si no reunimos las condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque primeramente no querríamos faltar a la verdad, y segundo, si no tenemos las condiciones no nos sentiríamos competentes para realizar esa tarea. Pero el apóstol Pablo dice, preséntense a Dios como vivos entre los muertos para servir a la justicia. ¿Por qué? Porque por cuanto que han tenido un nuevo nacimiento ya son competentes. Ya se recibieron de cirujanos en neurología. Amén. Así que no estamos diciendo, estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Nadie se va a presentar en un llamado cirujano en neurología, ¿no? Sino que lo que estamos es ejemplificando. Nosotros tenemos la capacidad, fuimos hechos ministros competentes de un nuevo pacto. Tenemos la competencia dada por Dios,
Por eso podemos presentarnos como vivos de entre los muertos para servir a la justicia con total liberalidad. ¿Por qué? Porque somos competentes. Podemos servir a Dios en todos los ministerios, ya sea el ministerio de liberación, en el ministerio de la sanidad, en el ministerio de la predicación de la palabra, en el ministerio de la fe, en todos los ministerios somos competentes. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos hace competentes, ministros competentes. Pero por sobre todo nos podemos y debemos de presentar en el ministerio de la predicación, como si Dios rogase mediante nosotros a los hombres que se reconcilien para con Él. Amén. Entonces, eso es lo que justamente vamos adquiriendo cuando nos vamos separando del viejo hombre que está corrompido, que se perdió en el huerto del Edén, al cual Dios le dio el morir con Cristo juntamente en la cruz del Calvario. Por eso hablábamos que no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido bautizados en su muerte, a fin de que como Él resucitó de entre los muertos, también nosotros andemos en novedad de vida. Esto es lo que compartíamos justamente también la semana pasada en cuanto a lo que dice Romanos capítulo 6, verso 4, que habla de ser bautizados en Cristo. ¿Qué significa ser bautizado? Estar en, pasar por. Entonces nosotros estamos en Cristo, pasamos por Cristo a una nueva vida. Amén. Entramos por medio de Jesucristo al reino de Dios. Fuimos hechos herederos y coherederos conjuntamente con Cristo Jesús. Entonces eso es lo que nos hace competentes. Por eso la persona que verdaderamente entiende el Evangelio no va a perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque ahora está siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde entonces va a perseverar? En la justicia. No quiere decir que no caiga, no quiere decir que no flaquee. Caerá el justo y 7 veces se levantará. Uno puede flaquear, uno puede tropezar y es parte también del aprendizaje y del trato de Dios, de la corrección de Dios, por habernos tomado por hijos. Dice que todo el que Dios nos ha tomado por hijo, por eso que no menospreciemos la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque a quien toma por hijo lo corrige y lo disciplina. Entonces no debemos menospreciar la disciplina de Dios, porque si nuestros padres nos supieron disciplinar en esta vida para lo bueno, ¿cuánto más Dios? Entonces, cuando hablamos de la corrección, hablamos de la disciplina, de la exhortación de Dios, es para nuestro perfeccionamiento. Ahora, el perfeccionamiento de la vida cristiana no tiene que ver con la santificación. Cuando nosotros leemos aquí en Romanos capítulo 6, y me gustaría que volviéramos a leer desde el verso 20 para adelante, dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, la santificación, cuando habla del fruto, habla de la naturaleza que nosotros hemos adquirido por medio de la fe. Nosotros tenemos que entender que fuimos hechos un nuevo hombre. Y al ser ese nuevo hombre creado en Cristo Jesús, somos hechos participantes de su naturaleza divina, como bien lo dice el apóstol Pedro, que fuimos hechos participantes de su naturaleza divina, por medio de preciosas y grandísimas promesas. Entonces, al ser participantes de esa naturaleza divina, al ser hecho un nuevo hombre, al ser creados en Cristo Jesús, ¿qué fruto podemos dar sino un fruto de justicia? Por eso, hace un tiempo nosotros hablamos una palabra en este lugar que fue muy bendecida, que dice: el hacha ya está puesta a la raíz y todo árbol que no da buen fruto será cortado. No está en nosotros producir un fruto bueno. ¿Por qué? Porque como hombre
que se perdió en el huerto del Edén, que ya se corrompió, no puede dar un fruto bueno. Por eso es que el hacha está puesta a la raíz. Si uno la va a poner a la raíz, no es que la está desgajando, no es que la está podando, sino que está determinado a sacarla. Así Dios se determinó matar en la cruz de Cristo al hombre de pecado y al pecado. Se determinó acabar con el pecado y con el pecador en la persona del Señor Jesucristo. Y si ahora damos fruto al ser un nuevo hombre, no podemos dar otro fruto que no sea el fruto de la santificación, que no sea el fruto de la justicia. ¿Por qué? Porque es fruto de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, como hombre jamás podríamos nosotros dar un buen fruto porque estábamos corrompidos. Pero al tener un nuevo nacimiento, al haber sido hechos participantes de la naturaleza divina, al formar el cuerpo de Cristo en la tierra, tenemos por nuestro fruto la santificación. Amén. Y como fin, la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque esta vida que hemos recibido de Dios es inmarcesible. ¿Qué quiere decir que es inmarcesible? No se puede mancillar. Es incontaminable, no tiene mezcla de ninguna cosa. Vio que usted tiene un vaso de agua limpio, puro, saludable, pero si echáramos en él la acetona o echáramos agua ras, ya se contaminó y ya no es apetecible ni es saludable, porque está contaminado por un líquido tóxico. Aunque mantuvieran el mismo color, la misma transparencia, pero ya no sería ni saludable ni apetecible. Amén. Cuando habla de incontaminable quiere decir que no tiene mezcla de ningún mal, por eso es que no se puede mezclar. El pecado no puede entrar a la vida de Cristo. Por eso los hermanos, los que pseudo cristianos que dicen ser pecadores, no pueden formar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hace un pecador para entrar a formarse como miembro, parte del cuerpo de Cristo? Y si no está formando parte del cuerpo de Cristo, no tiene una actividad propia por la cual este cuerpo reciba una edificación. Así que ninguna persona denominada cristiana que no haya tenido un nuevo nacimiento, que no forme el cuerpo de Cristo, puede traer una actividad propia por el cual la iglesia pueda ser edificada. No puede edificar a la iglesia. La edificación es para el nuevo hombre. La edificación es para el que es nacido de Dios. La edificación es para el que ha muerto al pecado y ha nacido de Dios para servir a la justicia. Entonces sí, tiene como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso en el verso 23, ¿qué es lo que dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para recibir la vida eterna, uno no hace nada, sino simplemente cree en aquel que se la otorga gratuitamente. Por eso hay personas que dicen, ¿se puede perder la vida eterna? Sí, si viene en ofrecimiento hacia nosotros y nosotros la rechazamos. Y decimos, no, yo para tener vida eterna tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que cumplir con esto otro. Entonces rechazo el don de la vida eterna, el regalo de Dios, que me he dado por creer en Jesucristo, y me empecino en que yo voy a obtener la vida eterna, pero por mis obras. Entonces, ¿qué es lo que explica Pablo? La paga del pecado es muerte. O sea, si oficio como un pecador, ¿qué voy a recibir? La muerte. Pero si separado del hombre del pecado, tengo un nuevo nacimiento y me encuentro unido a Cristo, ¿qué voy a recibir? La vida eterna. Amén. Entonces es muy importante el nuevo nacimiento. Y es muy importante que nosotros entendamos que para nacer de nuevo no hay nada que yo pueda o deba de hacer, sino solamente creer
en aquel que tiene. Por eso cuando Jesús le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento y él no creía en aquel que le estaba hablando del nuevo nacimiento, Jesús terminó diciéndole a Nicodemo: si te hablo de estas cosas y no las entiendes, ¿cómo puedo hablarte delante del cielo? Así también Pablo le habló a la iglesia diciendo: debiendo ya ser maestro, os es necesario que vuelva a dar leche, porque todavía no sois capaces de comprender. ¿Por qué? Porque la sabiduría es dada a quienes por la madurez han alcanzado un crecimiento. Entonces, una persona que no tiene un nuevo nacimiento no puede asimilar las demás enseñanzas de la vida cristiana. Una persona que no ha tenido un nuevo nacimiento no puede ni siquiera proponerse ¿cómo dice? No puede calificar para la vida de justicia. Es como si yo quisiera calificar como médico cirujano del cerebro. No califico, no tengo la competencia, no tengo la sabiduría, no tengo la experiencia, no califico. Sería una locura, un desborde decir: me voy a postular porque creo, me parece que yo por mis propios medios puedo llegar a ser útil en esa función. Sería un desborde de locura, ¿no es cierto? Pero cuando alguien ya adquiere la experiencia y tiene la competencia y califica para esa tarea, entonces puede ir y postularse tranquilamente. ¿Por qué? Porque es competente. Así también, para servir a Dios, para servir a la justicia, la única manera de poder postularnos y de entender que somos competentes es por medio del nuevo nacimiento. El error más grande que hay es creer que uno se hace competente en el servicio y en el trabajo. La obra de Dios es por medio del estudio, por medio del esfuerzo humano. Mucha gente ha creído que si se esfuerza, si estudia, si ora, si ayuna, si hace, si esto, puede llegar a ser competente. No es competente. No le será confiado el Evangelio a ninguno que no haya sido aprobado. Y la aprobación no está en lo que yo haga o deje de hacer, sino la aprobación la lleva el Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Si yo quiero presentar algo de mí, lo único que voy a recibir es juicio y condenación. Pero si yo presento de Cristo y me presento por medio de Jesucristo, voy a llevar la aprobación y la alabanza de Dios. Por eso es que hay muchas personas que se confunden cuando dice que cada uno será juzgado por su obra y de acuerdo a su obra o será recompensado, ya sea lo bueno o sea lo malo. Si ha hecho lo bueno, recibirá recompensa; si ha hecho lo malo, recibirá el castigo. Y muchas personas se confunden y piensan que pueden llegar a hacer algo bueno. La realidad es que ningún hombre, ninguna mujer puede llegar a hacer algo bueno. El único que puede hacer algo bueno es Jesucristo. Y la única manera en que usted y yo seamos competentes para servir a la justicia es que hayamos muerto al pecado y hayamos tenido un nuevo nacimiento. Si nosotros no hemos muerto al pecado, no vamos a ser competentes para servir a Dios y para servir a la justicia. Sino todo lo contrario, vamos a seguir contaminando por causa de la conciencia del pecado todo lo que hagamos. Por eso en la Escritura se interpreta a sí misma, cuando el apóstol Pablo dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, dice, todo lo corrompen por causa de su conciencia contaminada por el pecado. ¿Quién es el que está corrompido? El hombre viejo, el hombre que se perdió en el huerto del Edén, la herencia que recibimos de Adán, esa cabeza que lleva juicio de muerte. ¿Quién es el que es puro y santo? Jesucristo. Jesucristo es puro y es santo, no hay en él pecado. Entonces, cuando nosotros nos unimos a Cristo y nos encontramos formando el cuerpo de Cristo, allí comenzamos a ser puros, comenzamos a ser santos, comenzamos a ser justos, comenzamos a ser perfectos. Y esa es una posición
que se adquiere por medio de la fe, no por medio del hacer, no por lo que yo haga, sino por lo que yo he creído. ¿Y qué es lo que debo creer? Al anuncio del Evangelio. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de esta justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Acá nosotros podemos leer en el capítulo 6, y le invito a que lea conmigo una vez más, el verso 17. Porque hay un contraste, ¿ve? Dice, cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías? Sino aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis. Pero en el verso 17 dice, pero gracias doy a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Para que nosotros podamos entender en este contexto de lo que está escribiendo el apóstol Pablo, sería como un líquido sólido que se calienta a fuerte fuego y se derrama sobre un molde. Antes de que nosotros podamos tomar la forma de Cristo, era necesario que nuestro ser fuera deshecho. O sea, tenía que deshacerse nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra visión de lo que es la vida. Todo eso tenía que deshacerse para que pudiéramos ser entregados, vertidos en este molde que da forma a la vida de Cristo. Por eso, mientras mantenemos nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra opinión de las cosas, no podemos ser entregados, porque todavía estamos en una posición sólida, estamos en un estado sólido, estamos firmes en nuestras creencias, en nuestro orgullo, entonces no podemos ser derramados. Y justamente, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos deshechos? Lo que hace que nosotros seamos deshechos y perdamos todo ese orgullo es la ley. La ley moral de Dios deshace todo orgullo del hombre. Porque cuando el hombre se hace orgulloso a sí mismo, diciendo o creyendo que puede cumplir a Dios, ¿qué es lo que le dice la ley? No codiciarás. Y entonces se despierta en él toda codicia, mostrando que es incapaz de poder cumplir y obedecer a Dios. Entonces esa ley es con la que Dios trabaja a modo de deshacer todo ese orgullo, de deshacer toda esa vanagloria, de deshacer toda esa posición que nosotros tenemos, ese estado de firmeza, confiados en nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser vertidos a este molde que da forma a la vida de Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, gracias a Dios, que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. No quiere decir que es nuestra obediencia, sino que habiendo sido deshechos, habiendo sido fusionados, habiendo sido derretidos, pudimos ser vertidos en este molde que da forma a la vida de Cristo. Cuando dejamos de sostener nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra posición, cuando nosotros dejamos de sostener todo lo que es vanagloria y somos derretidos, somos fundidos, entonces ahí es cuando somos vertidos. Mientras creemos que por nosotros mismos no somos otra cosa que como el hijo pródigo, que mientras creía que podía administrar los bienes de su padre y tenía dinero, entonces no pensaba en la casa de su padre ni cómo se servían de ellos, cómo vivían los siervos de su padre. Pero cuando no tenía ni para comer y deseaba alimentarse de las algarrobas de los cerdos, se acordó que en la casa de su padre había mucho alimento. Dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, hazme como uno de tus siervos, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenía uno una idea de cómo iba a presentarse delante del padre. Pero lo glorioso es que el padre le recibe en el camino y manda a vestirle con vestiduras nuevas, manda a ponerle anillo, calzado y hacer banquete, porque ese hijo estaba muerto pero había revivido. Así también nosotros no necesitamos hacer nada, todo lo hizo el Padre por nosotros.
por medio de Jesucristo, para que recibiéramos la adopción de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que se tuvo que romper primero? Nuestro orgullo, de creer que podíamos por nosotros mismos administrar esta vida y podíamos vivir en este mundo alejados de Dios. Pero cuando fue fundido todo eso, fue derretido, entonces ahí es cuando pudimos ser entregados a esta forma de doctrina que da por molde la vida de Cristo. Así entonces, hermano querido y hermana querida, únicamente una persona puede ser competente para servir a la justicia si ha tenido un nuevo nacimiento. Un pecador tiene como oficio pecar y como resultado la muerte. Pero un justo hijo de Dios tiene como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hasta aquí compartimos la palabra del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. A medida que vamos estudiando la carta a los romanos, no podemos hacer otra cosa que meditar en cómo tú nos has separado de una vieja manera de vivir y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado, dándonos el ser participantes de una nueva naturaleza, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano. Por ello te estamos agradecidos, Señor, porque todo lo hiciste tú para nosotros, para que vivamos esta vida y tengamos por fruto la santificación y como fin la vida eterna, Señor, lo cual es propio de esta nueva naturaleza, Señor. No que nosotros lo producimos por nosotros mismos, sino que al formar el cuerpo de Cristo damos por fruto la santificación y tenemos como fin la vida eterna. Por lo que te damos gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,